¿Y si Dios fuera justo, pero el mundo no? Esa era la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que ardía en el corazón de Esdras como una llama imposible de apagar. Jerusalén había caído. No con un estruendo glorioso, sino con un silencio humillante. Las murallas, símbolo de protección divina, estaban derribadas. El templo, donde generaciones habían buscado el rostro de Dios, era ahora un campo de ruinas ennegrecidas por el fuego. El pueblo elegido caminaba disperso, exiliado, cargando cadenas invisibles que pesaban más que el hierro. En medio de ese paisaje de desolación estaba Esdras. No era un hombre común. Había sido formado en la ley, instruido en los mandamientos, disciplinado en la obediencia. Su vida había sido recta, medida, consagrada. Y aún así, todo aquello que amaba había sido destruido sin misericordia. Cada piedra caída del templo era una pregunta sin respuesta, cada familia desterrada, una herida abierta en su alma. Esdras observaba el mundo y sentía que algo no encajaba. Los justos lloraban en tierras ajenas. Los impíos prosperaban sin temor. Hombres que despreciaban la ley vivían en abundancia, mientras los fieles sufrían en silencio. Y esa injusticia aparente no solo lo confundía, lo atormentaba. Porque si Dios es justo, ¿cómo podía permitirlo? Día tras día, Esdras llevaba esa pregunta a la oración. Pero sus palabras ya no eran himnos de gratitud. Eran lamentos profundos, nacidos del dolor sincero. No hablaba desde la rebeldía, sino desde la fidelidad herida. Desde la fe que no se había roto, pero que sangraba. En las noches, cuando el exilio dormía, Esdras se postraba solo. El viento frío de tierras extrañas rozaba su rostro mientras su mente regresaba una y otra vez a Jerusalén. Allí, en la oscuridad, elevaba su voz al cielo y preguntaba lo que muchos callaban. ¿Por qué el justo paga el precio, y el impío recoge el fruto? Esdras no sabía que esa pregunta estaba a punto de abrir los cielos. No sabía que su angustia había llegado a oídos divinos. Solo sabía que no podía seguir viviendo sin respuestas. Porque cuando la fe se enfrenta al silencio, o se apaga, o se transforma. Y fue precisamente en ese punto de quiebre, cuando el dolor alcanzó su límite, que el cielo decidió responder. No con consuelo inmediato. No con palabras suaves. Sino con la presencia de un mensajero que desafiaría todo lo que Esdras creía entender. Porque la revelación que estaba por comenzar no nacería de la paz, sino del conflicto. Y la primera voz que Esdras escucharía no sería la de Dios, sino la de un ángel enviado para recordarle cuán pequeños son los pensamientos del hombre. Así, entre ruinas y preguntas sin resolver, comenzaba el apocalipsis de Esdras. Y con él, la primera confrontación entre la mente humana y el misterio eterno. El silencio que siguió a la oración de Esdras no fue inmediato. Fue pesado. Fue inquietante. Durante un tiempo que él no pudo medir, el cielo permaneció inmóvil, como si sus palabras hubieran quedado suspendidas en el aire. Esdras pensó, por un instante, que nuevamente no habría respuesta. Que Dios guardaría silencio, como tantas veces antes. Pero entonces, algo cambió. No fue un trueno. No fue una luz cegadora. Fue una presencia. El aire se volvió denso, y el corazón de Esdras comenzó a latir con una fuerza que no podía controlar. Antes de que pudiera levantarse, una voz se manifestó delante de él. No era una voz humana, pero tampoco era distante. Era firme, clara, y profundamente perturbadora. Era Uriel. Dios había respondido. Pero no como Esdras esperaba. Uriel no llegó para aliviar su dolor ni para explicar suavemente el sufrimiento del justo. No vino a consolar al hombre quebrado que lloraba por Jerusalén. Su presencia no transmitía ternura, sino autoridad. Una autoridad que no pedía permiso para hablar, ni ofrecía palabras que tranquilizaran el alma. Desde el primer instante, Uriel confrontó a Esdras. Le hizo saber que sus preguntas no eran pequeñas, y que aquello que estaba intentando comprender superaba los límites de la mente humana. No lo acusó de maldad, pero tampoco lo felicitó por su fe. Simplemente le mostró una verdad que pocos aceptan: el hombre pregunta desde su dolor, pero Dios responde desde la eternidad. Esdras escuchaba y temblaba. Porque Uriel no discutía con él. No razonaba como los hombres.
Cada palabra parecía pesar siglos. El ángel dejó claro que los caminos del Altísimo no están diseñados para ser comprendidos por completo, y que la sabiduría divina no se ajusta a la lógica humana. Entonces vino la pregunta que cambió todo. Uriel miró a Esdras, sin elevar la voz, le hizo entender algo que lo desarmó por dentro. ¿Cómo puede el hombre juzgar los designios de Dios, si ni siquiera entiende lo que tiene delante de sus ojos? No era una burla. Era una advertencia. Esdras había pedido respuestas, pero ahora comprendía que esas respuestas no llegarían como esperaba. Porque antes de recibir revelación, debía reconocer sus propios límites. Antes de entender el plan eterno, debía aceptar que su mente era finita. Y en ese instante, Esdras comprendió que el verdadero conflicto no estaba solo en la injusticia del mundo, sino en la incapacidad humana para abarcar el propósito divino. La presencia de Uriel no trajo calma. Trajo peso. Trajo temor reverente. Pero también abrió una puerta. Porque si Dios había enviado a su mensajero, no era para silenciar a Esdras, sino para llevarlo más profundo. A un terreno donde las preguntas no se responden con palabras simples, sino con pruebas que revelan la fragilidad del entendimiento humano. Y así, mientras Esdras aún intentaba asimilar la presencia del ángel, Uriel se preparaba para llevarlo al siguiente nivel de confrontación. No con respuestas, sino con desafíos imposibles. Desafíos que pondrían a prueba no solo su fe, sino su capacidad de comprender lo incomprensible. ¿Qué responderías si Dios te pidiera hacer algo que sabes que es imposible? Esa fue la prueba silenciosa que cayó sobre Esdras en el momento en que Uriel terminó de hablar. El ángel no esperó una respuesta larga ni una defensa. No levantó la voz ni extendió su mano con señales visibles. Simplemente miró a Esdras, y con una calma que resultaba inquietante, le presentó desafíos que no estaban hechos para ser cumplidos, sino para ser comprendidos. Uriel le habló de cosas que ningún hombre puede controlar. Le pidió que midiera aquello que no tiene medida. Que pesara lo que no puede sostenerse. Que alcanzara con su entendimiento los límites del viento, del fuego y del tiempo. No eran tareas físicas, sino preguntas que desnudaban la fragilidad del pensamiento humano. Esdras intentó responder. Pero cada palabra que formaba en su mente se deshacía antes de salir de sus labios. Porque ¿cómo puede el hombre medir el viento que no se ve? ¿Cómo puede pesar el fuego que consume sin forma? ¿Cómo puede retroceder el tiempo que avanza sin detenerse? Uriel no sonrió. No se burló. Solo dejó que el silencio hiciera su trabajo. Entonces, con una voz firme, le reveló la verdad que pocos aceptan sin resistencia. Si el hombre no domina lo visible, mucho menos puede comprender lo eterno. Esdras sintió que su razón se quebraba. No porque fuera débil, sino porque había llegado al límite de lo que la mente humana puede sostener. Todo aquello que había aprendido, toda su formación en la ley, toda su disciplina, no eran suficientes para responder a los misterios que ahora tenía delante. Y en ese instante, comprendió algo aterrador. Dios no estaba evitando responderle. Dios estaba mostrando por qué la respuesta no podía ser simple. La sabiduría divina no se esconde por crueldad, sino por profundidad. No se revela de golpe, porque el hombre no podría soportarla. Cada límite humano no es un castigo, sino una protección. Uriel dejó claro que el conocimiento del Altísimo no se alcanza con lógica, ni con justicia humana, ni con emociones heridas. Se alcanza con humildad, con reconocimiento, con la aceptación de que hay cosas que solo Dios puede sostener. Esdras bajó la mirada. Por primera vez desde la caída de Jerusalén, dejó de exigir respuestas y comenzó a escuchar. Porque entendió que antes de preguntar por el destino de los justos y de los impíos, debía aceptar su lugar como criatura. Que antes de juzgar el plan divino, debía reconocer la pequeñez de su entendimiento. Y sin embargo, el ángel no había terminado. Porque una vez que Esdras reconoció sus límites, Uriel estaba listo para llevarlo a una revelación aún más profunda. Una que no se basaba en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios ha decidido reservar para el tiempo señalado. Así, mientras Esdras permanecía en silencio, Uriel comenzó a hablar del destino de las almas, del retraso aparente de la justicia y de un juicio que no llega cuando el hombre lo desea, sino cuando el cielo lo determina.
Y con esas palabras, se abría el camino hacia una verdad que cambiaría la forma en que Esdras entendía el sufrimiento y la esperanza. ¿Y si la justicia de Dios no llega tarde, sino exactamente a tiempo? Esa fue la pregunta que comenzó a tomar forma en la mente de Esdras mientras escuchaba al ángel. Pero su corazón aún no estaba en calma. Porque aceptar los límites del entendimiento humano no apagaba el dolor de una injusticia que parecía prolongarse sin fin. Esdras volvió a insistir. No lo hizo con arrogancia, sino con la urgencia de quien ha visto sufrir a los fieles durante generaciones. Con voz temblorosa preguntó cuándo llegaría la recompensa para los justos. Cuándo cesaría el llanto de los que guardaron la ley. Cuándo el Altísimo pondría fin al dominio de los impíos que parecían prosperar sin temor. Uriel no respondió de inmediato. Sus palabras llegaron despacio, como si cada una debiera asentarse en lo más profundo del alma de Esdras. El ángel le reveló que la justicia divina no se mide por los relojes humanos. Que el juicio no corre con prisa, ni se deja arrastrar por la desesperación de los hombres. Porque Dios no actúa impulsado por el clamor del momento, sino por un plan que atraviesa generaciones. Entonces habló del mundo venidero. Un reino que no pertenece a esta tierra. Un tiempo que no se rige por las mismas leyes. Allí, dijo Uriel, se guarda la verdadera recompensa. Allí se revelará lo que ahora parece injusto. Porque el sufrimiento del justo no es olvidado, ni su fidelidad es ignorada. Todo es pesado. Todo es registrado. Nada se pierde. Esdras escuchaba con atención, pero la tensión no desaparecía. Porque la espera duele más que el castigo. Y Uriel lo sabía. Por eso le explicó que Dios pesa las almas con paciencia. No juzga con prisa, porque conoce el final desde el principio. El retraso de la justicia no es indiferencia, sino misericordia. Un tiempo concedido para que el hombre se revele tal como es, sin máscaras, sin excusas. Aquí nació una verdad inquietante. El juicio no se retrasa porque Dios sea lento, sino porque el corazón humano aún no ha terminado de mostrarse. Uriel habló del tiempo divino como algo que no puede ser forzado. Cada alma tiene su momento. Cada obra su medida. Y cuando el tiempo se cumple, la justicia cae con una exactitud imposible de evitar. Esdras comprendió entonces que el sufrimiento del justo no es señal de abandono. Es parte de una balanza que aún no ha terminado de inclinarse. Que el mundo presente no es el escenario final, sino apenas el umbral de algo mayor. Pero esa revelación no trajo alivio inmediato. Trajo peso. Trajo responsabilidad. Porque si existe un mundo venidero, entonces cada acto cuenta. Cada decisión pesa. Y cada silencio también será recordado. Y mientras Esdras asimilaba esta verdad, algo inesperado comenzó a manifestarse ante sus ojos. No como una explicación más, sino como una visión cargada de emoción, dolor y esperanza. Una escena que transformaría el sufrimiento humano en símbolo eterno. Porque la siguiente revelación no llegaría en forma de palabras, sino como el llanto de una mujer que ocultaba el destino de toda una ciudad. ¿Qué harías si el dolor que tienes delante no fuera de una sola persona, sino el lamento de toda una nación? Eso fue lo que Esdras no comprendió al principio, cuando la visión comenzó. No hubo anuncio. No hubo advertencia. De pronto, ante sus ojos apareció una mujer sentada en el suelo, cubierta de polvo, con el rostro desfigurado por el llanto. Su dolor no era silencioso ni contenido, era un lamento profundo, inconsolable, como el de alguien que ha perdido lo único que daba sentido a su existencia. Esdras se acercó. La mujer hablaba de su hijo. Contaba cómo lo había esperado con anhelo, cómo lo había visto crecer y cómo, en un instante cruel, la muerte se lo había arrebatado. Cada palabra era un golpe directo al corazón. Su voz temblaba, y su cuerpo parecía sostenerse apenas por la fuerza del sufrimiento. Esdras sintió compasión. Por primera vez desde que comenzaron las revelaciones, no pensó en juicios ni en tiempos divinos. Solo vio a una madre destruida por la pérdida. Intentó consolarla, recordándole que la vida continúa, que el dolor no puede consumirlo todo. Pero mientras hablaba, algo extraño ocurrió. El llanto comenzó a cambiar. La mujer dejó de lamentarse, y una transformación imposible comenzó ante los ojos de Esdras. Su figura se elevó.
El polvo desapareció. Su cuerpo ya no parecía humano. En lugar de una mujer quebrada, comenzó a levantarse una ciudad majestuosa, firme, gloriosa, llena de luz. Esdras retrocedió, incapaz de comprender lo que veía. Entonces la revelación se hizo clara. Aquella mujer no era solo una madre. Su dolor no era individual. Representaba a Sión. Representaba a Jerusalén. El hijo perdido no era uno solo, sino el pueblo entero que había sido arrancado de su tierra, dispersado, humillado. El llanto era el exilio. La transformación, la promesa. Dios no había abandonado a su ciudad. El dolor presente no era el final. La ruina no sería eterna. Así como la mujer fue transformada ante los ojos de Esdras, Jerusalén sería restaurada. La pérdida daría paso a la gloria. El sufrimiento colectivo sería respondido con redención. Esdras quedó en silencio. Porque comprendió que Dios ve el dolor del pueblo como una madre ve a su hijo. Que cada lágrima tiene significado. Que ninguna ruina es definitiva cuando está en manos del Altísimo. Pero la visión no terminó ahí. Porque si Dios podía levantar una ciudad de entre el llanto, también podía derribar aquello que parecía indestructible. Y mientras Esdras aún contemplaba la grandeza de la transformación, una nueva visión comenzaba a formarse, más oscura, más inquietante. Una visión que no hablaba de consuelo, sino de poder, dominio y caída. Y así, desde la restauración prometida, el mensaje avanzaba hacia una advertencia severa: ningún imperio humano, por fuerte que parezca, puede sostenerse para siempre. ¿Y si el poder que hoy domina el mundo ya tuviera escrita su caída? Esa fue la inquietud que estremeció a Esdras cuando la siguiente visión se desplegó ante él. El cielo se oscureció, y de lo alto apareció un águila gigantesca. Sus alas se extendían como sombras sobre la tierra, cubriéndolo todo. No era una criatura común, tenía múltiples alas y varias cabezas, cada una mirando en una dirección distinta, cada una reclamando autoridad. Su presencia imponía temor, no por su belleza, sino por la sensación de dominio absoluto que transmitía. Esdras comprendió que no estaba viendo un animal, sino un símbolo. El águila representaba a los grandes imperios de los hombres. Poderes políticos levantados con ambición, sostenidos por fuerza y orgullo. Cada ala era un reino, cada cabeza, un gobernante que reclamaba control. Y mientras el águila volaba, parecía invencible, como si nada pudiera hacerla caer. Pero la visión no terminó allí. Una voz resonó, y el orden del águila comenzó a quebrarse. Las alas dejaron de moverse en armonía. Las cabezas empezaron a disputarse el poder. Aquello que parecía unido se volvió dividido. Los mismos que gobernaban comenzaron a destruirse entre sí, consumidos por su propia ambición. Esdras observó cómo el poder se volvía contra el poder. No fue un enemigo externo el que derribó al águila, sino su propia corrupción. Los imperios no caían por la fuerza de otros, sino por el peso de su orgullo. Cada reino que se levantaba sin Dios llevaba en su interior la semilla de su ruina. El mensaje era claro y aterrador. Ningún reino humano es eterno. Por más vasto que sea su dominio, por más fuerte que parezca su control, todo poder construido sobre la injusticia está condenado a desaparecer. Lo que hoy domina, mañana será polvo. Lo que hoy infunde temor, mañana será recuerdo. Esdras sintió un escalofrío. Porque comprendió que la historia del mundo no está guiada por la voluntad de los imperios, sino por el juicio silencioso de Dios. Los reinos se levantan, gobiernan por un tiempo y luego caen, uno tras otro, como sombras que pasan. Pero la visión aún no había terminado. Cuando el águila finalmente se desplomó, el cielo volvió a abrirse. Y del lugar donde había dominio y corrupción, algo completamente distinto comenzó a manifestarse. No con alas ni con múltiples cabezas, sino con autoridad que no dependía de la fuerza. Esdras comprendió que, tras la caída de los imperios, no quedaría un vacío. Porque el poder de los hombres sería reemplazado por alguien que no gobernaría como ellos. Alguien que no destruiría con ejércitos, sino con su voz. Y así, de las ruinas del poder humano, emergía la visión más temida y esperada, el hombre que surgía del mar, anunciado como juez y rey eterno. ¿Y si el verdadero poder no necesitara espadas para vencer?
Esa fue la pregunta silenciosa que se formó en la mente de Esdras cuando la visión cambió una vez más. El mar, inmenso y agitado, comenzó a estremecerse. Sus aguas se levantaron como si respondieran a una orden invisible. De entre esa profundidad caótica, surgió una figura que no parecía pertenecer a la tierra ni al cielo. Era un hombre, pero su presencia era majestuosa, imponente, imposible de ignorar. No llevaba corona. No empuñaba armas. Y aún así, las naciones temblaban ante él. Esdras observó cómo los pueblos se reunían para enfrentarlo. Ejércitos se levantaban, preparados para la guerra, convencidos de que la fuerza humana podía derrotar aquello que surgía del mar. Pero el hombre no avanzó hacia ellos. No levantó la mano para atacar. No dio una orden de batalla. Simplemente habló. Y su voz fue suficiente. De su boca salió un poder que consumía sin tocar, que destruía sin sangre, que vencía sin violencia. Las naciones cayeron no por el choque de espadas, sino por la autoridad de su palabra. Esdras comprendió, con temor reverente, que estaba presenciando un poder que no se parece a nada conocido. Ese hombre no gobernaba como los reyes de la tierra. No conquistaba territorios. No buscaba someter por miedo. Su dominio no dependía de ejércitos ni de estrategias humanas. Era un poder que emanaba directamente de Dios, una autoridad que no podía ser resistida. Entonces ocurrió algo más. De entre la multitud dispersa, el hombre comenzó a reunir a un grupo distinto. No eran guerreros ni gobernantes. Eran los justos. Aquellos que habían sufrido, esperado y permanecido fieles. Los llamó hacia sí, y ellos acudieron sin temor, como si reconocieran en su voz la promesa que habían aguardado durante generaciones. Esdras sintió que su corazón se estremecía. Porque comprendió que aquella figura no era solo un libertador, sino el juez anunciado. El Mesías. El Rey eterno que no sería elegido por hombres, ni derrocado por imperios. Su reino no tendría fin, y su juicio no podría ser evitado. Esta visión no ofrecía consuelo fácil. Ofrecía certeza. La certeza de que el mal no vencería. La certeza de que el poder humano tiene límites. La certeza de que la justicia vendría, no de la forma esperada, sino de la forma definitiva. Pero con esa certeza vino también una advertencia. Porque si ese hombre venía a reunir a los justos, también venía a separar. Y antes de que Esdras pudiera asimilar por completo lo que había visto, el ángel comenzó a hablar de señales. Señales que precederían a ese día. Señales que indicarían que el tiempo se estaba agotando. Así, la visión avanzaba hacia un terreno aún más inquietante. Un anuncio que no solo miraba al futuro lejano, sino que atravesaba generaciones hasta alcanzar a todos los que escucharan estas palabras. Las señales del fin ya estaban escritas. Y no todos estarían preparados para reconocerlas. ¿Cómo reconocer el fin, si llega disfrazado de normalidad? Esa fue la inquietud que atravesó a Esdras cuando la visión del hombre que surgía del mar comenzó a desvanecerse, y la voz del ángel volvió a imponerse con gravedad. Uriel le habló de un tiempo oscuro, no marcado por señales evidentes en el cielo, sino por la corrupción silenciosa del corazón humano. Le explicó que antes del fin no habría arrepentimiento general, sino confusión. Que la verdad sería despreciada, y que lo falso sería celebrado sin pudor. Lo justo parecería débil. Lo injusto, necesario. Esdras escuchó con atención. El ángel describió una humanidad donde los valores se invertirían. Donde la fidelidad sería ridiculizada y la rectitud considerada una carga. La corrupción moral no aparecería de golpe, sino poco a poco, hasta volverse costumbre. El pecado dejaría de causar vergüenza, y el mal se presentaría como algo inevitable, incluso razonable. Pero lo más inquietante no era la maldad, era la confusión espiritual. Uriel habló de un tiempo en que muchos buscarían a Dios, pero no lo reconocerían. Donde las palabras sagradas serían usadas sin entendimiento. Donde la fe se mezclaría con intereses humanos, y la verdad quedaría diluida entre voces contradictorias. El pueblo escucharía, pero no comprendería. Miraría, pero no vería. Entonces Esdras preguntó lo que parecía inevitable. ¿Cómo puede permitir Dios que el mal avance de esa manera? Uriel respondió con una verdad difícil de aceptar.
Esas señales no son fallas del plan, son parte de él. El mal debe madurar. La injusticia debe revelarse por completo. El corazón humano debe mostrarse sin reservas. El fin no llega cuando el mundo sufre más, sino cuando el mal alcanza su plenitud. Cuando ya no se oculta. Cuando no necesita justificarse. Solo entonces, dijo el ángel, el juicio se vuelve inevitable. Esdras sintió un peso profundo. Porque comprendió que el tiempo previo al fin no estaría marcado por grandes catástrofes visibles, sino por la pérdida del discernimiento. Por una humanidad que cree avanzar, cuando en realidad se aleja. Por un mundo donde el mal parece vencer no porque sea más fuerte, sino porque ha sido aceptado. Pero Uriel no habló para infundir miedo. Habló para advertir. Porque quienes comprendan estas señales no serán sorprendidos. Sabrán que el aparente triunfo del mal no es su victoria final, sino el último paso antes de su caída. Que la confusión no es el final, sino el anuncio de que el tiempo se está cumpliendo. Y mientras Esdras escuchaba, una última revelación comenzaba a formarse. No en símbolos ni en criaturas, sino en una escena solemne, definitiva. El momento donde toda señal llega a su fin, y toda vida es puesta a prueba. Porque después de las señales, ya no hay advertencias. Solo queda el juicio. ¿Qué pasaría si cada palabra, cada intención y cada silencio quedaran registrados para siempre? Esa fue la pregunta que estremeció a Esdras cuando las señales dejaron de ser advertencias y se transformaron en realidad. La visión cambió de nuevo, y ya no hubo símbolos ni metáforas. No apareció un animal ni una figura misteriosa. Lo que se manifestó fue algo mucho más temible, la presencia del juicio. El cielo se abrió con solemnidad, y Dios se reveló no como creador ni como consolador, sino como juez. No hubo huida posible. Todas las almas comparecieron. No importó su rango, su poder ni su historia. Reyes y siervos, sabios e ignorantes, justos e impíos, todos se encontraron ante la misma autoridad. Nadie pudo esconderse detrás de palabras piadosas ni de obras aparentes. Entonces, los libros fueron abiertos. En ellos estaban registradas las obras de cada vida. No solo los actos visibles, sino las intenciones ocultas. No solo lo que se hizo, sino lo que se evitó hacer. Cada decisión, cada traición, cada acto de fidelidad estaba escrito con una claridad imposible de negar. Esdras comprendió que en ese momento no habría excusas. No habría mediadores humanos. No habría argumentos. No habría comparaciones. Cada alma sería juzgada por lo que eligió ser cuando nadie la observaba. El peso del juicio no caía por sorpresa, caía por verdad. Porque todo aquello que fue sembrado, finalmente sería cosechado. El silencio era absoluto. No se escuchaban súplicas ni defensas. Porque frente a la justicia perfecta, toda palabra humana se vuelve insuficiente. La misericordia había tenido su tiempo. La advertencia había sido dada. Ahora solo quedaba la separación definitiva. Los justos fueron apartados para reposo y vida. Aquellos que habían perseverado, que habían soportado el sufrimiento sin abandonar la fidelidad, fueron reconocidos. Su espera no había sido en vano. Los impíos, en cambio, quedaron separados. No por falta de oportunidades, sino por haber rechazado cada llamado. Su destino no fue impuesto, sino consecuencia. Esdras sintió temor. Porque comprendió que el juicio no es injusto, sino inevitable. Que nadie será condenado por ignorancia, sino por elección. Que el retraso de la justicia no fue olvido, sino paciencia. Y cuando el juicio terminó, Esdras creyó que todo había concluido. Pero aún faltaba una última instrucción. Una orden que no estaba dirigida solo a él, sino a generaciones que aún no habían nacido. Porque no todo lo que vio debía ser revelado. Y no todos estaban preparados para escuchar lo que venía después. ¿Y si no todo lo que Dios revela está destinado a ser comprendido de inmediato? Esa fue la última verdad que Esdras recibió cuando las visiones llegaron a su fin. Después del juicio, no vino el descanso. Vino una orden. La voz del Altísimo se manifestó con autoridad absoluta y le mandó a Esdras escribir todo lo que había visto y oído. Cada pregunta, cada respuesta, cada visión, cada advertencia. Nada debía perderse.
Nada debía alterarse. Porque esas palabras no eran solo para su tiempo, sino para generaciones que aún no existían. Pero no todo sería revelado. Dios dejó claro que parte del mensaje debía ser entregado abiertamente, para instrucción y advertencia del pueblo. Sin embargo, otra parte debía ser sellada, guardada, protegida del entendimiento común. No por temor, sino por misericordia. Porque no todos están preparados para conocer ciertos misterios sin ser transformados por ellos. Esdras comprendió que la revelación no es entretenimiento. Es responsabilidad. El libro que escribió no fue pensado para satisfacer curiosidad, sino para despertar conciencia. No fue entregado para provocar miedo, sino para preparar el corazón. Cada palabra era un llamado silencioso a examinar la propia vida antes de que los libros eternos fueran abiertos. Así, el Apocalipsis de Esdras quedó como testimonio, como advertencia, como promesa. Un recordatorio de que la justicia no duerme, de que el mal no triunfa para siempre y de que cada alma será llamada a rendir cuentas. Las visiones terminaron, pero el mensaje no. Porque cada generación vuelve a enfrentar la misma pregunta que atormentó a Esdras. ¿En qué lado estaré cuando llegue el tiempo? Hoy, esas palabras siguen resonando. No como eco del pasado, sino como advertencia viva. No todos las escucharán. No todos las comprenderán. Pero aquellos que despierten sabrán que no llegaron aquí por casualidad. Y si este mensaje ha tocado tu espíritu, si sientes que estas revelaciones no son solo historia, sino un llamado personal, entonces no camines solo. Suscríbete a Dios habla hoy y acompáñanos en este recorrido por las revelaciones olvidadas, las profecías selladas y los mensajes que aún hablan a nuestra generación. Comparte este contenido con quienes necesitan despertar. Porque el tiempo sigue avanzando. Y no todos están preparados para escucharlo.